Entonces, buenos días para todos. Agradecemos mantener sus micrófonos apagados durante la socialización para evitar interferencias. Al finalizar de la presentación de la socialización de las normas técnicas NP 014 y NP 050, se compartirá mediante un enlace la socialización y posteriormente será publicado en nuestros canales de socialización, como es el canal de YouTube de la empresa del Acueducto de Bogotá, SharePoint y la página de normalización técnica. Con esto, pues también agradecemos, durante el transcurso de la reunión se compartirá un formato de Microsoft Pods denominado apropiación del conocimiento, pero también en el cual agradecemos su registro para poder conocer su participación, y al final de las socializaciones que se realizarán en el año 2023 en el tema de gestión de normas y especificaciones técnicas, se espera generar el reconocimiento tanto a los participantes como a nuestros expertos que realizarán todos los eventos de socialización. Nuevamente les damos la bienvenida a este evento de socialización de estas dos normas técnicas que fueron modificadas con la participación del ingeniero Héctor Monroy y el ingeniero Carlos Iván Minota de la Dirección Red Matriz de Acueducto. Todo en el marco de la política de normalización técnica, donde se tiene establecido que la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá se compromete en el marco de gestión del conocimiento e innovación a establecer estándares de referencia de obligatorio cumplimiento, esto enmarcado en la resolución 0198 de 2022, donde se establece que todas las normas y especificaciones técnicas vigentes en el Sistema de Información de Normalización Técnica, SISTEC, son de obligatorio cumplimiento para la empresa. Estas son definidas por consenso al interior de la empresa de acuerdo con nuestro procedimiento gestión de normas y especificaciones técnicas, las cuales por supuesto se encuentran en el mapa de procesos en nuestro proceso gestión del conocimiento e innovación. Para que su aplicación sea de obligatorio cumplimiento y fundamento de las actividades relacionadas con el diseño, construcción, operación y mantenimiento de los servicios de acueducto y alcantarillado, permitiendo así su correcto funcionamiento, un adecuado control de cambios, una oportuna actualización tecnológica, la protección del medio ambiente, un mejor desempeño económico y el trabajo de todos los operarios y usuarios del sistema en condiciones seguras. Recordemos que esta información la pueden consultar de manera gratuita, es decir, no se requiere registro en la página web de la empresa, sino que en el espacio de normalización técnica, como se observa a costado derecho de la presentación, podrán consultar, entre otros, la política de gestión del conocimiento, la política de normalización técnica, la gestión de normas y especificaciones técnicas, los productos y nuevas tecnologías que se encuentran aceptados, las socializaciones que realizamos año tras año, desde el 2020 se encuentran allí almacenadas, las conferencias magistrales, entre otros. ¿Pero por qué se realizan estos eventos de socialización? Todo, como lo mencionaba, en el marco de nuestro procedimiento gestión de normas y especificaciones técnicas, donde llevamos paso a paso las actividades que se encuentran contempladas, iniciando desde la solicitud, la elaboración de nuestro primer borrador de la norma y especificación técnica, el envío a discusión de estos documentos durante un tiempo de 15 días, su consolidación del proyecto de acuerdo con los comentarios y observaciones que recibimos al interior de la empresa y por supuesto con la participación de nuestros grupos de interés. Estas normas técnicas son aprobadas en un comité industrial que está conformado por 5 gerentes corporativos y posteriormente al publicarla en nuestro SISTEC, nuestra tarea es contarle a la empresa y a todos los interesados en aplicar esta norma técnica qué fue lo que se hizo, qué es lo que tiene cada uno de estos requisitos que fueron modificados, en este caso para las normas NP 014 y NP 050. Quienes participan en esta gestión no lo hace únicamente la Dirección de Ingeniería Especializada. Nuestras áreas usuarias participan durante la etapa de discusión y consolidación de estos documentos, la Dirección de Contratación y Compras, cuando hablamos de los ítems que se establecen en nuestras especificaciones técnicas, la Dirección de Calidad y Procesos para armonizar los procedimientos instructivos y formatos que se requieren diligenciar en algunos de nuestros documentos, y por supuesto de manera transversal la Dirección de Servicios de Informática, quien nos apoya para que esta información sea de consulta fácil en el Sistema de Información de Normalización Técnica, y todo el tema de imagen lo trabajamos con la Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones.
Antes de comenzar, les quiero contar un poquito sobre el ingeniero Héctor Monroy, quien realizará la socialización el día de hoy. Es un profesional en ingeniería industrial egresado de la Universidad Antonio Nariño con especialización en sistemas integrados de gestión y especialista en gerencia administrativa y finanzas públicas, con amplia experiencia en sistemas de calidad, con títulos de auditor interno en la ISO 9000 y la norma técnica colombiana NTC ISO 17025, auditor líder en sistemas integrados de gestión. Ingresó a la empresa del acueducto y alcantarillado de Bogotá el 10 de julio de 1989 como pasante SENA, en la modalidad de técnico en electricidad y electrónica industrial, realizando las prácticas en la sede electrónica en la planta de Usaquén. Para el año 2000 ascendió como profesional nivel 60, actualmente profesional especializado nivel 21 del área de laboratorio de medidores. Dentro de sus actividades principales al interior de la empresa fue la implementación, documentación y puesta en marcha de todo lo relacionado con la acreditación de laboratorio de medidores de acueducto y de Bogotá en el año 2003 ante la SIC y posteriormente ante el ONAC. Fue facilitador de calidad en el área de dirección de servicios de informática y coadministrador del sistema de riesgos en la plataforma Archer. Es actualmente presidente del Comité 127 Elementos Mecánicos y Eléctricos del ICONTEC y en la Dirección de Ingeniería Especializada es profesional de apoyo en los temas de metrología y medición de aguas potables. Después de conocer la experiencia del ingeniero Héctor Monroy, damos inicio a la socialización de las normas técnicas NP 014 y NP 050. Bienvenido, ingeniero Héctor. Bueno, buenos días para todos. Vamos a empezar con la socialización de la norma NP 014. Revisan cuando estén observando la copia de mi pantalla. ¿Ya la ven? No, señor. Ahora sí. Listo. Entonces empezamos con la presentación. Entonces, la norma, la NP 014, macromedidores ultrasónicos de caudal, ya va en su versión 0, en la versión 4.0 y está vigente desde el 7 de diciembre del año 2022. El principio de esta norma o el alcance de esta norma cubre las características físicas, electrónicas y de operación que deben cumplir los macromedidores fijos que utilizan la EAB para medición de caudal con diámetros nominales mayores o iguales a DN100. Vamos a ver que el principio de funcionamiento de estos equipos, un medidor ultrasónico, principio de funcionamiento, mide la velocidad de fluido que fluye a través de la tubería en una de dos formas, tiempo en tránsito o tecnología Doppler. La tecnología de tiempo en tránsito mide el diferencial de tiempo entre las señales que se envían aguas arriba y aguas abajo. El diferencial es directamente proporcional a la velocidad del agua. Y la tecnología Doppler mide la diferencia de frecuencia en las ondas sonoras reflejadas por las burbujas de gas o las partículas que contiene la corriente de flujo. Para el caso que vamos a utilizar medidores ultrasónicos de tiempo en tránsito. Puede ser con tipo class sound o puede ser tipo fijo, como se ve, o tipo carrete, como se ven en las dos figuras. Entonces, el principio de funcionamiento lo que dice es, él mide la sonda sónica que fluye con la velocidad con la corriente, lo hace a mayor velocidad que la sonda en dirección contraria a la corriente. ¿Qué quiere decir? Que del punto A, él mide la diferencia de frecuencia, el tiempo que tarda de ir de A a B y de tener esa respuesta de B a A. Existe pues el sensor receptor y el sensor emisor, para lo cual él lo que mide es si el fluido, donde dice BM en la gráfica, velocidad del fluido, si la velocidad es cero, pues el tiempo de respuesta de B a A y de A a B es el mismo tiempo, o sea que significa que la velocidad es cero. Cualquier velocidad que tenga el fluido, entonces va a tardar un poquito más ir de B a A que de A a B. Entonces digamos que ese es el tiempo que tarda para calcularle el fluido, la velocidad del fluido, y después hace su conversión y hace su análisis para convertirlo tanto en volumen como en caudal.
Los requisitos de esta norma, pues habla de los medidores de caudal fijos productores deben cumplir como mínimo con los siguientes requisitos técnicos. Los macromedidores son sensores tipo carrete, debe cumplir lo establecido. Los que son tipo carrete deben cumplir con lo establecido en la norma NP122, medidores de agua electromagnéticos ultrasónicos con telemetría, roscados y bridados. La norma ya se socializó y ya está vigente desde el año 2022 también. Características de la medición. Pues este medidor, las características de medición mínimas de macromedidor son de sonda intrusiva y macromedidor con sonda externa son que el principio de trabajo es tiempo en tránsito, rango específico de trabajo, la velocidad de caudal debe ir entre 0.10 y 10 metros por segundo, bidireccional y con una escola ajustable. La precisión en la lectura, en toda la lectura efectuada debe ser de más o menos un 1%. La longitud de entrada y salida, entonces la instalación del medidor se debe tender a tramos rectos, sin curvaturas, válvulas, cosas, etcétera. La tubería de mínimo 10 veces el diámetro nominal aguas arriba y 5 veces el diámetro nominal aguas abajo del sitio de instalación del medidor. Aunque ya existen algunos medidores que su disposición de elementos o accesorios aguas arriba y aguas abajo está definido como U0 de 0, pero para poder tener inclusión de todos los participantes se dejó como mínimo estas dimensiones aguas arriba y aguas abajo del medidor. La repetibilidad debe ser de más o menos el 1% de la lectura efectuada. La linealidad debe ser de más o menos el 0,5 punto por ciento. Debe medir y mostrar los siguientes las variables. Debe medir el flujo volumétrico, o sea, el caudal, la velocidad del flujo, la velocidad del sonido, totalizador del volumen, temperaturas de proceso, temperaturas del equipo electrónico, conductividad y alarmas. La conductividad es necesaria solamente para medidores electromagnéticos. Pues ellos trabajan con un principio diferente y la conductividad mínima que requieren algunos de los elementos oscila entre los 5 y 10 microsiemens por centímetro. El equipo debe tener una opción de configuración en las diferentes unidades, medición, principalmente en el Sistema Internacional de Unidades, debe ser litros por segundo, puede ser configurarse en litros por minuto, en metros cúbicos por segundo, entre otros. El protocolo de comunicación TCP/IP, en caso de que el equipo no tenga este protocolo de comunicación de fábrica, se aceptarán protocolos seriales que soporten la conexión a un gateway, sería el TCP, desde donde se pueda consultar las variables de flujo volumétrico, velocidad del flujo, velocidad del sonido, totalizador del volumen, temperatura de proceso, temperatura del equipo electrónico, conductividad y alarmas. Debe contar con una memoria interna propia del equipo con capacidad mínima de 8 megabytes o mínimo 300.000 registros de medición ajustables entre 1 segundo y 1000 segundos o máximo 24 horas. El de fácil intercambio y con posibilidad de lectura o conexión de un PC o en su defecto a un sistema que lo reemplace. Los datos registrados por el equipo deben poder descargarse mediante la utilización por medio de un puerto USB, conexión Bluetooth, Wi-Fi, un adaptador serial o un computador portátil o PC. Los datos registrados en el software deben contener como mínimo lectura de caudal, fecha, hora, totalizador y caudal. Nota 1. Para los medidores instalados en estaciones de bombeo de aguas blancas, estaciones de regulación de aguas blancas, tanques de aguas blancas, estaciones de aguas residuales y aguas lluvias, debe instalarse un datalogger externo que reciba los datos del medidor vía 420 mA o por salidas de pulsos cumpliendo los requisitos definidos anteriormente. No debe existir distorsión entre el almacenamiento y la unidad central de medición. El tiempo de respuesta a damping, ajuste entre 0.30 segundos y 30 segundos. Autochequeo de la señal. El equipo debe permitir hacer un diagnóstico de la calidad de la señal, bien sea mediante información de la ganancia de la señal de sondas o visualización de la equipotencia del sonido. Autoajuste del coeficiente caudal o coeficiente hidráulico. Estabilidad al 100% durante la vida útil del equipo, entendida como la conservación de sus características de precisión durante ese periodo de tiempo. El medidor de caudal debe contener como mínimo una salida análoga de 4 miliamperios a 20 miliamperios y una salida de pulsos. La señal análoga de corriente debe poder visualizarse en la pantalla. La temperatura de operación, sondas externas invasivas desde 0 hasta 60 grados Celsius. Debe tener la capacidad de una herramienta de diagnóstico dentro del display y en caso de falla el transmisor o el sensor, listar las fallas ocurridas en el equipo. La conexión de alimentación de señales análogas y señales de comunicación debe ser a través de terminales o conectores donde los cables se puedan conectar y desconectar. No se aceptará que los cables mencionados se conecten directamente al módulo electrónico del transmisor y sea necesario realizar empalmes de cableados en los accesorios provistos por el fabricante.
La distancia del cable entre el sensor y transmisor debe cumplir las necesidades de la empresa, garantizando una calidad óptima de la señal para la correcta medición. Y características de la tubería donde se van a instalar los macromedidores. El macro debe funcionar los siguientes materiales de diámetro de tubería. Material de tubería para sondas externas, de acuerdo con la norma interna, técnica interna, la 032, tubería de acueducto, y va en tuberías desde 4 pulgadas hasta 98 pulgadas. Las características físicas y de manejo. Los equipos de medición deben cumplir como mínimo con las siguientes características: pantalla gráfica de iluminación con despliegue, backlight o normal, invertido con protección adicional antirreflejos, presentación de datos de calibración o parámetros de diagnóstico, caudal, totalizador de volumen, mensajes de error, atenuación de la señal y curvas de consumo 24 horas como mínimo, bien sea directamente en el transmisor o a través del software de visualización en un computador portátil o un PC. El grado de protección del transmisor debe ser como mínimo IP66. El transmisor debe tener los accesorios y soportes para poder instalarse en pared. La instalación eléctrica debe cumplir con la resolución 9078-2013 del BRTE. Debe existir aislamiento galvánico para las entradas, salidas y la alimentación del equipo. Se aceptan conexión NTP para la salida de transmisión, para la salida del cable de alimentación y cable de sensor, así como conectores tipo M. Cada sensor ultrasónico debe estar hecho o construido de materiales resistentes a la corrosión, resistente al polvo y al agua, con grado de protección de las ondas IP68. Los sensores, juntos con los accesorios, soportes, cajas, abrazar, entre otros, deben tener principalmente acero inoxidable o acero al carbón, teniendo en cuenta la exposición de la tubería al medio ambiente. La alimentación con corriente continua está entre 2 y 36 voltios, no obstante, dependiendo del sistema de suplencia que se encuentre activo en el sitio de instalación, se acordará el tipo de alimentación. Sondas tipo clap-on. La selección del macro medidor que debe cumplir lo siguiente: los geles o de acoplamiento usados entre el sensor y la tubería deben ser productos de consecución en el mercado nacional y no material exclusivo del fabricante, y el grado de protección de las sondas debe ser IP68. Si son sondas intrusivas, en la selección del medidor debe cumplir lo siguiente: grado de protección IP68, instalación y retiro debe poderse realizar sin necesidad de tener fluido en la tubería. No se permite que incluyan tubería o carrete incorporado. Deben soportar la máxima presión de operación de la tubería donde se instala. El requisito del software: el software de configuración del equipo de descarga de datos debe ser de uso libre para la EAB y cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: compatible con Windows 10 o superior, compatibles con programas de suite de MS Office. Para su manejo de edición, debe ser instalado en los computadores del personal de macromedición de la EAB, debe suministrar manual de operación y debe realizar capacitación del personal y suministrar las memorias. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esta primera norma? Por el momento no veo mensajes en el chat. Sin embargo, aprovecho para recordarles que ya se encuentra el formulario de asistencia y de apropiación del conocimiento para su diligenciamiento en el chat. Cualquier duda o inquietud también la pueden compartir en este medio y los estaremos leyendo en el transcurso. Muchísimas gracias. No habiendo preguntas, entonces continúo con la otra socialización que trata de la NP050, que es medidor portátil ultrasónico de caudal versión 1, vigente desde el 7 de diciembre del 2022. Muchas gracias. El alcance de esta norma cubre las características físicas, electrónicas y operación que debe cumplir los medidores portátiles ultrasónicos para diámetros mayores o iguales a EN20 que utiliza la AVE para verificación metrológica de los medidores instalados en las redes principales y secundarias utilizados para la medición de caudales y volumen. ¿Por qué se está ajustando esta norma? La empresa, para los que no tienen conocimiento y para los que tienen aquello, reforzarle un poquito, la empresa inició un proceso de instalación de medidores ultrasónicos para grandes clientes y clientes preferenciales desde el año inmediatamente anterior, con la finalidad de que, primero, cambiar la tecnología de medición y eliminar los medidores mecánicos y utilizar medidores que son de estado sólido, digamos así, que no tienen partes en movimiento y que tienen una precisión siempre, la misma precisión constante durante todo el transcurso de su vida útil y durante todo el rango de caudal que define cada medidor.
Adicional de esto, estos medidores deben estar equipados con telemetría, cuya información llega a un servidor de la empresa y es analizada y dispuesta en un tablero que es in-house, hecho por personal de ingeniería, de la Dirección de Ingeniería, perdón, de Informática, especialmente por el ingeniero Emel Nieto, uno de los artífices de este proyecto, y allí vemos toda la información de los medidores ultrasónicos. A la vanguardia de esto, pues el laboratorio de medidores debería estar en la capacidad de poder hacer la verificación metrológica de dichos equipos. Por tal razón, la empresa adquirió medidores ultrasónicos portátiles para hacer la verificación de estos equipos en terreno. Pues toda vez que la empresa solamente, su laboratorio está acreditado ante el Organismo Nacional de Acreditación ONAC, de diámetro media pulgada, de DN15, DN20 y DN25, lo que significa que va de media pulgada hasta 1 pulgada. En la actualidad se está haciendo las ecuaciones para poder ampliar la capacidad del laboratorio a hacer pruebas hasta 4 pulgadas, 6 pulgadas, creo que es. Entonces, en ese orden de ideas, pues se generó esta norma, esta modificación de esta norma. Vamos a ver, pues también, digamos, cuál es el principio de funcionamiento, aplicando donde no se puede insertar un instrumento y además no se puede instalar un medidor en línea. El oído humano puede oír frecuencias desde 20 kHz. Los medidores de flujo son llamados ultrasónicos porque operan en frecuencias mayores a esta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se colocan unas sondas, los medios ultrasónicos en tiempo de transición la señal sonido viaja de un sensor a otro, va desde el emisor hasta el receptor, igual que lo que teníamos al principio del medidor que es fijo o de carrete. Él emite una señal y pues el tiempo que demora en responder esa señal él utiliza un software y un algoritmo pues para calcular cuál es el flujo y posteriormente calcula su volumen. La ventaja de esto es pues que no hay necesidad de instalar el lado fijo en el tubo, sino se puede andar con sondas y puedo hacer la verificación de cualquier tipo de medidor que esté instalado en la red del acueducto. Los medidores utilizan dos transductores, uno actúa como emisor y el otro actúa como receptor, como les explicaba. Cuando no hay flujo, el tiempo en tránsito de los dos medidores, pues el tiempo es el mismo, por lo que indica que el tiempo es 0. Cuando hay flujo, el tiempo de tránsito en el sentido de flujo es menor que el tiempo del sentido contrario del flujo. Debido a la que la señal debe atravesar la tubería varias veces, la presencia de burbujas o sólidas debilitan la señal, o sea, lo que indica que este medidor tiene que estar, algunos, como le explicaba anteriormente, debe tener unas distancias aguas arriba y aguas abajo, pues para que el flujo sea laminar y pueda realizar la medición correctamente. Los traductores operan en frecuencia entre 1 y 2 MHz. Las tuberías pequeñas requieren frecuencias mayores que las requeridas en tuberías grandes. Los requisitos: los medidores de flujo portátiles por ultrasonido deben cumplir como mínimo con los siguientes requisitos técnicos. El material en la cual está fabricado las sondas debe ser resistente a la humedad y a la corrosión, cumpliendo IP68. Características de la medición: debe ser de tiempo en tránsito, debe rango específico de trabajo va de 0 en máximo 20 metros cúbicos por segundo, direccional y con escala ajustable. Precisión debe ser de más o menos el 1% en la lectura efectuada. El valor de la precisión incluye los efectos combinados de linealidad, histéresis, banda muerta y repetibilidad sobre el rango. La repetibilidad debe ser más o menos el 0.3% de la lectura efectuada. La memoria debe tener una memoria interna del equipo con capacidad mínima de 8 megabytes o 330.000 registros de medición. Intervalo de registro del logger interno, memoria interna programable entre 5 segundos y 3.600 segundos. Tiempo de respuesta ajustable entre 1 segundo hasta 60 segundos, señal de salida dumping. Autochequeo de la señal. El equipo debe permitir hacer un diagnóstico de la calidad de la señal, bien sea mediante información de la distancia de sondas o utilización del equipotencia del sonido. Estabilidad 100% durante la vida útil del equipo, entendida como la conservación de las características de precisión durante este periodo de tiempo. Las características de la tubería: estos equipos se puede hacer medición pues, de acuerdo con en las tuberías de la NP032 o tuberías de 2 hasta 98 pulgadas y en cualquier tipo de material de las tuberías. Creo que eso nos faltó en esta norma. Se puede utilizar en cualquier tipo de tuberías: albesto, cemento, hierro fundido, acero al carbón, acero inoxidable, PVC, CCPV. Todo tipo de tuberías que tenga la empresa debe ser capaz de hacer esa medición.
Las características físicas y de manejo, los equipos de medición deben cumplir como mínimo con las siguientes características: pantalla gráfica e iluminada que es para despliegue, debe ser backlight, presentación directamente en el transmisor de datos de calibración o parámetros de diagnóstico, flujo totalizador de volumen, manejo de error, mensajes de error, perdón, atenuación de la señal y curvas de consumo de 24 horas como mínimo. Panel de visualización que permite desplegar los datos de calibración, la tasa de flujo instantáneo, en litros por segundo, litros por minuto, metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por hora, metros cúbicos día, totalizar el volumen, mensaje de error, atenuación de la señal, curvas de flujo, eco de ultrasonido y señales de autochequeo. Entrada de datos por teclado, menú de entrada de datos de aplicación, calibración y selección de unidades de ingeniería de tecla de selección de los datos por ubicación sobre el valor deseado. Adicionalmente a estos equipos deben venir para poder determinar, como no todas las tuberías tienen el mismo espesor, el equipo debe contar con un equipo de determinación o medición de espesores con el fin de poder ajustar el equipo para que funcione correctamente. La alimentación debe tener respaldo de batería recargable que asegure el funcionamiento durante mínimo 12 horas continuas. El medidor debe suministrarse con cargador de batería 110 voltios AC. El medidor debe tener posibilidad de ser alimentado con batería externa convencional de 12 voltios o 24 para poder garantizar campañas de medición a larga duración. El equipo debe cumplir los requisitos de software presentados en el numeral 4.4 de la presente norma. Requisitos de software: el equipo descarga los datos, debe ser de uso libre para la empresa y debe cumplir con los siguientes requisitos: compatible con Windows 10, compatible con programas de suite de Office para el manejo de edición, debe ser instalado en los computadores del personal de macromedición, debe suministrar manual de operación, se deben realizar capacitación al personal y suministro de memorias. El medidor se debe verificar totalmente para comprobar que cumple con los requisitos de la presente norma técnica y que no presente efectos apreciables en su terminado ni en su construcción. La verificación del equipo debe hacerse cuando en conjunto con el medidor sonda se encuentra en funcionamiento, se realiza el comparativo con equipo de medición de caudal o varilla de aforo pitométrica, que es la norma NP063, se debe realizar verificación meteorológica de acuerdo con la norma técnica N606. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Sí, señor. Tenemos una pregunta del ingeniero Carlos Rivera, y creo que era ya sobre la norma NP014, donde pregunta: ¿se ha sondeado en el mercado cuántas marcas de equipos son capaces de cumplir la nueva norma? ¿Qué se sabe del mercado de equipos? ¿Cuál es la norma? Qué pena. NP014, macromedidores ultrasónicos de caudal. Sí, para el estudio, digamos que en el estudio de mercado de esta norma, para el cumplimiento de estos equipos, ya digamos que tanto para medidores de carrete y para medidores tipo que falta incluirlo dentro de esta norma, que será la otra modificación que se va a hacer, es la inclusión de los medidores ultrasónicos de inserción, pues de medidores de carrete que cumplen con esta norma. En el último estudio de mercado que se hizo, oscilaban entre 6 y 7 proveedores que cumplían con los requisitos de esta norma. El tema del medidor ultrasónico de inserción, pues como todavía está en estudio, no hemos podido hacer los ajustes, pero si no estoy mal, va dentro de esta norma o dentro de la 062, que es el tema que habla de medidores electromagnéticos. Entonces, ahí. El ingeniero Carlos, complementando, dice: ¿se puede indicar que específicamente el cambio de la norma anterior de las normas respecto a la que se está actualizando, y cuando se cargan los ítems de suministro de equipos en el SAI para poder utilizar los costos aprobados por la empresa en sus proyectos? Los precios ahí, pues digamos, en el 6 ya aparecen los medidores ultrasónicos. Esto debido pues al que ya, como les explicaba, ya el proceso de medidores ultrasónicos que está utilizando el área comercial para su proceso. Ya hay valores de estos en SAI, ya hay estudio de mercados en el SAI, y cuando se sacó el proyecto, inicialmente un proyecto que se iba a sacar para distritos hidráulicos, también se actualizaron los precios en SAI de los medidores que en su momento podían participar para el proceso de ese proyecto. Entonces, en el SAI sí existe ya información sobre estudio de mercado de medidores de tipo carrete, desde 4 pulgadas hasta
bueno, mayores a DN100, mejor dicho. Ok, gracias, ingeniero. Teníamos otra pregunta a cargo de la ingeniera Nubia León. Dice, ¿existen otras variables que se deban tener en cuenta aparte de la temperatura en la medición ultrasónica, considerando la calidad del agua? Para medir ultrasónico la calidad del agua no tiene injerencia, digamos, pues esta agua tratada se puede hacer sobre agua tratada o se puede hacer sobre agua, bueno, en la red, en las plantas, en la red bueno, necesariamente no se trata, sino también servida, digamos, pero entonces por eso hacía la diferenciación. Para agua tratada se utilizan medidores ultrasónicos de tiempo en tránsito y para aguas que tienen partículas de suspensión o que no son totalmente limpias se puede utilizar el medidor ultrasónico de efecto Doppler. Muchas gracias, ingeniero. Por el momento no veo más preguntas, mientras que de pronto eh, alguien le puede levantar la mano o escribir en el chat. Les recuerdo, en el chat de este evento se encuentra el link para la apropiación del conocimiento, registro de asistencia, el cual es el que vemos en pantalla. Agradecemos su diligenciamiento. Estamos atentos a dudas, inquietudes. Espero la comprensión de esta socialización de estas dos normas técnicas, bueno, la explicación del ingeniero Héctor haya sido lo suficientemente clara. Si no, por supuesto, estamos atentos a sus inquietudes. También mediante el cuestionario de Microsoft Forms pueden diligenciar sus preguntas y las cuales serán respondidas mediante correo electrónico posteriormente al evento. Y el ingeniero Yamit Vega pregunta, ¿qué rangos de precisión manejarían esos medidores? Ya le explico cuál es la precisión. Estaba dentro de la exposición para los de la norma, la 050, la precisión está definida como más, más o menos el 1% de la lectura efectuada, para ambos casos, ¿no? Tanto para el medidor instalado como para el medidor portátil. Muchas gracias, ingeniero. No Perdón, veo es que me está haciendo, la pregunta lleva dos preguntas, es el rango y la precisión. ese Si rango. es el rango, va desde 0 hasta 20 metros litros por segundo. Aquí no se utiliza, digamos, el rango que se utiliza en medidores mecánicos, que habla rango de R160 o R200 o R315. En estos equipos no se habla de este tipo de rango, se habla de un rango específico de trabajo, porque el principio de funcionamiento de este está basado en la velocidad del fluido. Entonces ahí digamos que le hago la respuesta. Para rango se utiliza una cosa, la precisión del equipo sí debe ser de más del 1%, y el rango de precisión, el rango de trabajo va entre 0 y 20 metros cúbicos por segundo. 20 metros por segundo, perdón, ahí no más cúbico, 20 metros porque esto es la velocidad del fluido. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. No veo más preguntas en el chat. Siendo así, muchas gracias al ingeniero Héctor por compartir ese conocimiento sobre temas de medidores de la NP014 y NP050. Recordemos que estas normas técnicas las pueden consultar en el SISTEP. Y antes de terminar, les pido el favor de darle un aplauso virtual al ingeniero Héctor Monroy por su presentación. Muchísimas gracias a todos por participar y nos vemos en una próxima oportunidad, no sin antes invitarlos a consultar nuevamente nuestra página web de normalización técnica. Un feliz resto del día para todos. Muchas gracias a todos por la participación. Tengan un excelente día. Muchas gracias.